Mientras arreglaba el baño, el plomero se puso pálido y empezó a temblar. Susurró: «Recoja sus cosas y lleve a su hija lejos de aquí de inmediato. No le diga nada a nadie». Miré hacia el sótano, horrorizada, y con prisa recogí mis cosas y me fui. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La sonrisa habitual en el rostro de Manuel, el plomero que había llamado, se desvaneció de golpe. Sus cejas se fruncieron y su cara, normalmente tranquila, se tornó de repente seria de una manera extraña. Alzó la mirada hacia mí y vi un destello de miedo cruzar por sus ojos, algo que nunca había visto en un hombre tan duro como él. «Necesito bajar al sótano para revisar la tubería principal», dijo con voz grave, sin el tono jovial de antes. Lo llevé hasta la puerta vieja del sótano, junto a la cocina. La madera estaba desgastada y las bisagras chirriaban cada vez que se abría. Cuando empujé la puerta, una corriente de aire frío me golpeó en la cara, trayendo consigo olor a tierra húmeda, a moho y algo más, punzante, como un químico industrial. Fruncí el ceño de manera instintiva. Manuel no dijo nada, solo bajó en silencio, con su linterna iluminando los rincones oscuros del sótano. El ruido seco de sus pasos resonaba en la escalera de madera. Yo me quedé en la entrada sin atreverme a bajar. Casi nunca entraba a ese sótano. Era oscuro, y además Raúl, mi yerno, siempre insistía en que nadie tocara sus cosas ahí abajo. «Déjamelo a mí, suegra», solía decir con voz suave pero firme. Abajo, escuché cómo movía objetos, cómo chocaba el metal con un estrépito, y luego, silencio. El tiempo parecía alargarse sin fin. Apreté mis manos. Las palmas me sudaban. Finalmente, Manuel subió. Su rostro estaba blanco como una hoja y sus ojos se movían inquietos, evitando mirarme de frente. Dejó la caja de herramientas sobre la mesa de la cocina. Respiró hondo, como intentando recuperar la calma. Luego se inclinó hacia mi oído y murmuró con voz temblorosa: «Doña Teresa, escúcheme. Tiene que recoger sus cosas de inmediato. Saque a su hija y a su nieta de aquí. No deje que su yerno se entere, bajo ninguna circunstancia». Sentí que el corazón me dio un vuelco. «Manuel, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó ahí abajo?», balbuceé, tratando de que mi voz no sonara temblorosa. Pero él solo negó con la cabeza, con el miedo reflejado en los ojos. «No puedo decirlo ahora, pero tiene que creerme», respondió con urgencia. Justo en ese momento, la voz adormilada y débil de Camila sonó desde la escalera. «Mamá, ¿con quién hablas?». Me giré sobresaltada y forzando una sonrisa torpe respondí: «Ah, con el plomero, hija. Había una pequeña fuga en el techo, pero ya lo arregló». Mi voz se quebró un poco. Manuel se despidió apresurado, pero antes de cruzar la puerta se inclinó otra vez a mi oído. «Recuerde lo que le dije». Y salió corriendo, ya sin la calma de siempre, como si huyera de algo aterrador. Me quedé inmóvil, viendo cómo su figura desaparecía por el callejón. Mi mente era un caos, sin encontrar explicación. Menos de una hora antes, había comenzado mi día con el aroma del café de olla, ese olor familiar que he preparado miles de veces en mis 67 años. El chisporroteo del aceite en el sartén mientras freía unos huevos para el desayuno. La luz del sol entrando por la ventana e iluminando la vieja mesa de madera que mi esposo y yo compramos de jóvenes. Pero de pronto, un sonido extraño rompió la rutina tranquila. Un tic, tic, pequeño pero agudo, como agujas, cayendo sobre la mesa del comedor. Alcé la vista y vi una fea mancha amarillenta extendiéndose en el techo blanco de yeso. En el centro, una gota de agua cristalina colgaba, se condensaba y caía, empapando el mantel recién lavado que había puesto el día anterior. Murmuré: «Otro problema más», y corrí a poner una vieja palangana de aluminio debajo para recoger el agua. «Camila, ¿estás usando la regadera?», grité hacia arriba, mi voz resonando en la casa silenciosa. Pero no hubo respuesta. Seguramente mi hija seguía profundamente dormida, consecuencia de tantas noches en vela por la dificultad para respirar.
Últimamente he notado que su salud se deteriora de una forma extraña. Su piel está pálida, sus ojos con ojeras, y los dolores de cabeza llegan como si fueran parte de la rutina. Cada vez que le pregunto, ella solo sonríe débilmente y dice: «Seguro estoy cansada de trabajar mucho, no te preocupes, mamá». Pero, ¿cómo no voy a preocuparme si mi hija, que antes brillaba como el sol, ahora se apaga día tras día? Suspiré, saqué mi celular y marqué el número de Manuel, un plomero mayor del pueblo. Es un hombre amable y de fiar, que hace algunos años me había arreglado el grifo de la cocina. Todavía recuerdo lo cuidadoso que fue, apretando cada tornillo sin una sola queja. «Manuel, ¿puede venir a mi casa? El techo tiene una filtración, necesito que lo revise», le dije por teléfono. Una hora después escuché su vieja camioneta detenerse frente al portón. Entró con un overol azul gastado en los hombros y una caja metálica de herramientas en la mano, pero su sonrisa seguía tan cálida como la primera vez que nos vimos. «Buenas tardes, señora Teresa», dijo con voz suave. «¿Cómo está? ¿Dónde está el problema?». Le señalé la mancha en el techo, que ahora se había extendido, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. «Apareció esta mañana. No sé de dónde viene el agua», respondí, mientras una sensación de inquietud me recorría. Manuel levantó la mirada, sus ojos entrecerrados con experiencia. Asintió sin hablar mucho y solo dijo: «Necesito revisar primero el baño de arriba, señora». Lo conduje al baño de Camila, donde ella suele bañarse cada mañana antes de ir a dar clases. En el pequeño cuarto aún flotaba el olor a jabón de lavanda. Manuel abrió su caja de herramientas, sacó una linterna y se puso unos guantes de goma. Se arrodilló, retiró con cuidado la tapa del desagüe, golpeó suavemente las paredes del tubo y luego iluminó el interior. Después pidió bajar al sótano. Cuando abrí la puerta, un olor rancio mezclado con químicos se escapó, haciéndolo palidecer. Tras un rato de revisar, regresó con el rostro blanco como papel, susurrándome que sacara a mi hija de la casa de inmediato y, sobre todo, que no dijera nada a mi yerno. Se fue con prisa, dejándome atónita, justo en el momento en que Camila bajaba las escaleras sin sospechar nada de lo que pasaba. Al mediodía, la cocina estaba tan silenciosa como una tumba. Camila ya se había ido a dar clases particulares, Valeria estaba en la escuela, y yo me quedé sola en la vieja silla de madera, sosteniendo una taza de café frío. Las palabras de Manuel resonaban en mi cabeza como una campana. Cada golpe era un cuchillo en el pecho. Miré por la ventana. El sol caía fuerte sobre el pequeño jardín, pero dentro de mí solo había una espesa niebla. Me preguntaba cómo pude ser tan ciega, dejando que señales tan claras pasaran frente a mí sin darme cuenta. Cerré los ojos y fragmentos de recuerdos volvieron poco a poco, nítidos como una película antigua. Desde que Camila se casó con Raúl hace 4 años, yo pensaba que era afortunada de tener un buen yerno. Él siempre decía amar a mi hija, le llevaba flores en fechas especiales y solía jugar con Valeria, lo que la hacía feliz. Pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que en esas sonrisas había algo falso, como si fueran una máscara demasiado perfecta. Recuerdo la primera vez que Raúl se mostró extraño con el sótano. Fue en invierno, hace 2 años, cuando yo quería buscar la caja de adornos de Navidad para colgar las luces en el árbol junto a Valeria. Apenas abrí la puerta del sótano, sin siquiera alcanzar a bajar, Raúl apareció de la nada, rápido como una sombra. «Déjeme a mí, mamá», dijo, con voz suave pero con una mirada helada. «Ahí abajo está oscuro, lleno de cosas desordenadas, muy peligroso. Usted descanse». Yo sonreí, asentí, pensando que solo estaba siendo atento. «Gracias, Raúl», le respondí, sintiéndome cálida por tener un yerno tan cuidadoso. Pero ahora, al recordarlo, aquella mirada no era de preocupación, sino de control. Y luego estaban las cajas de cartón. Lo vi cargarlas hacia el sótano varias veces, cajas pesadas, cerradas con cinta, sin ninguna etiqueta. Una vez, por curiosidad, le pregunté: «Raúl, ¿qué guardas en esas cajas?». Él se detuvo, me miró y forzó una sonrisa. «Solo son unas herramientas viejas mías, mamá.
Cosas pequeñas de la construcción, arriba, ocuparían espacio. Yo asentí, sin pensar más. Pero ahora, sentada aquí, me pregunto, ¿qué clase de herramientas deben esconderse tanto? ¿Qué herramientas son esas que nunca abre frente a mí? Hubo noches en que me desperté de golpe por ruidos extraños. Un sonido leve, constante, como el de una máquina en marcha, que subía desde el suelo. La primera vez, bajé a la cocina y me paré justo frente a la puerta del sótano, tratando de escuchar mejor. El ruido se detuvo en cuanto puse la mano sobre la manija. A la mañana siguiente, le pregunté a Raúl. Anoche escuché un ruido raro en el sótano. ¿Hay algún problema? Él me miró, tranquilo de una forma inquietante. Debe de ser la bomba de agua vieja que se trabó, mamá. Yo la revisaré, lo dijo sin titubear, como si ya tuviera la respuesta preparada. Y yo le creí, dejando que me manejara a su antojo. Pero lo que más me duele es la salud de Camila. Mi hija, a quien crié con tanto esfuerzo, ahora parece una sombra. Su piel pálida, las ojeras marcadas, los dolores de cabeza que no la dejan en paz. Una vez la vi en la sala, con las manos en la cabeza, respirando con dificultad como si el aire no alcanzara. Camila, tienes que ir al médico, le dije, con la voz temblorosa de preocupación. Pero Raúl, siempre apareciendo en el momento justo, se metió en medio. Solo está cansada, mamá. Le compré vitaminas. Con descanso se recuperará. Le dio un vaso de agua con una pastilla blanca diminuta. Él mismo preparó el vaso. Él mismo le dio la pastilla. Y Camila la tomó sin dudar. Yo observaba, con el corazón desgarrado, pero me repetía que él solo cuidaba de su esposa. Un recuerdo helado me sacude la espalda. El verano pasado, yo estaba en el jardín con Valeria. La niña tenía una flor silvestre en la mano, riendo mientras hablaba de mariposas. De repente, se inclinó hacia mi oído y susurró. Abuela, papá dice que en el sótano hay una medicina mágica que ayuda a que mamá duerma más. Yo no puedo bajar ahí, papá me lo prohibió. Me quedé helada y le pregunté. Valeria, ¿qué dijiste? ¿Qué medicina mágica? Pero la niña solo rió, inocente como cualquier criatura de 6 años, y salió corriendo detrás de las mariposas. Me quedé ahí, pensando que era solo un comentario ingenuo de una niña. Pero ahora esa frase se clava en mí como un cuchillo. ¿Medicina mágica? ¿Por qué Raúl le hablaría de algo así a una niña? ¿Y por qué no quería que nadie bajara al sótano? Recuerdo incluso las bromas de mi vecina, doña Rosa, quien vivió al lado de mi casa durante 20 años. Una vez, ella estaba parada afuera de la cerca, mirando hacia mi casa y riendo. Tu yerno es muy trabajador, Teresa. Cada noche lo veo trasteando en el sótano. ¿Será que guarda oro ahí abajo? Yo me reí también y le contesté en broma. ¿Oro de dónde? Seguro que solo son sus herramientas. Pero ahora, esas palabras ya no son una broma. Son como una advertencia que pasé por alto, como un cartel rojo brillante frente a mis ojos que decidí no mirar. Me quedé sentada en la cocina fría, con las manos temblando mientras dejaba la taza de café sobre la mesa. Cada detalle, cada palabra suelta, cada mirada molesta de Raúl cuando yo mencionaba el sótano, todo se unía en un cuadro aterrador. Recuerdo que una vez propuse limpiar el sótano para hacer espacio para cosas nuevas, y Raúl me gritó, «Mamá, déjelo, yo lo haré». Su voz ya no sonaba preocupada, sino como una advertencia. Yo le pedí disculpas, pensando que había herido su orgullo, pero ahora entiendo, no quería que yo tocara su secreto. A la mañana siguiente, cuando apenas asomaba el amanecer, saqué temblando de la mesita de noche la vieja tarjeta de presentación de Manuel. Estaba amarillenta, con las esquinas gastadas, pero el número seguía claro. Marqué el número con las manos tan temblorosas que casi se me cae el teléfono. Contestó de inmediato, su voz baja y llena de cautela. «¿Doña Teresa? ¿Está bien?» Respiré hondo tratando de mantener la calma. «Manuel, tiene que decirme, ¿qué vio en el sótano?» Pero él solo respondió, «No puedo decirlo por teléfono, señora. Si de verdad quiere saber la verdad, le presentaré a alguien de confianza, pero tiene que tener cuidado, mucho cuidado». Su voz temblaba, como si estuviera conteniendo un secreto demasiado grande.
Le mentí a Camila diciéndole que iba al mercado temprano y corrí a tomar un autobús hacia un café pequeño y escondido en el centro de Querétaro. Era un lugar viejo, con paredes manchadas y un aroma a café tostado flotando en el aire. Manuel ya estaba sentado en un rincón apartado, la visera de su gorra bajada cubriéndole casi la mitad del rostro. A su lado había un hombre de unos 40 años, con camisa arrugada, rostro curtido y ojos afilados como cuchillos. En sus manos sostenía una libreta vieja y gastada, con los dedos huesudos, apretándola como si temiera que alguien se la arrebatara. «Este es Enrique, un detective privado», presentó Manuel en voz baja pero firme. «Él puede ayudarla». Enrique no habló mucho. Me miró directo a los ojos, con una mirada fría pero no carente de empatía. «Si sospecha de su yerno, yo lo seguiré», dijo con voz decidida. «Pero prepárese, porque la verdad puede ser más cruel de lo que imagina». Sus palabras cayeron sobre mi pecho como un martillazo. Asentí, tragando el miedo que se me acumulaba en la garganta. Saqué de mi cartera la única foto que tenía de Raúl, una tomada el día de su boda con Camila. Su sonrisa radiante ahora parecía tan falsa. «Él es», dije con voz temblorosa. «Por favor, descubra qué está escondiendo». Los días que siguieron fueron una cadena interminable, como si el tiempo se estirara para torturarme. Tenía que fingir ser una suegra normal, seguir jugando con Valeria, seguir cocinando las comidas familiares, pero cada vez que miraba a los ojos de Raúl, sentía que estaba frente a una fiera al acecho. Su mirada era fría, siempre vigilante, como si supiera que yo sospechaba de algo. Me esforzaba por sonreír, por contar historias sin importancia, pero por dentro, mi corazón latía desbocado, como si quisiera salirse del pecho. Una tarde, volví a casa de sorpresa, sin avisar. Al entrar al patio, vi a Raúl forcejeando para cargar 2 cajas de cartón pesadas en la cajuela de su camioneta. Esas cajas, otra vez ellas, selladas con cinta adhesiva, sin etiquetas, idénticas a las que lo había visto bajar al sótano. Al verme, se sobresaltó. Las manos quedaron suspendidas en el aire. «Mamá, ¿por qué vino sin avisar?», preguntó, con voz forzada y una sonrisa torcida en los labios. «Ah, vine a buscar unas cosas de costura para doña Rosa», mentí, intentando sonar natural. «¿Qué son esas cajas, Raúl?». Él titubeó y luego soltó una carcajada. «Solo son unos materiales de construcción que llevo a la obra, mamá. No es nada especial», pero sus ojos no lograban ocultar la tensión. Asentí y entré en la casa, pero por dentro sabía que escondía algo. Esa noche, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté, y la voz de Enrique sonó grave y apresurada. «Doña Teresa, tengo información. Él acaba de reunirse con un hombre mayor, bien vestido, llamado Eugenio. Le tomé fotos. ¿Puede venir a recogerlas?». El corazón me golpeaba fuerte. Acepté sin pensarlo. A la mañana siguiente, recibí un sobre dejado a escondidas en mi antigua panadería. Dentro había un fajo de fotos. Raúl y un hombre mayor, vestido con un traje carísimo, estrechándose la mano frente a un bar de mala pinta, con luces de neón difusas iluminando sus rostros fríos. Tomé las fotos con las manos temblorosas, sintiendo que sostenía una bomba a punto de estallar. Llamé a Manuel. La voz se me quebraba. «Manuel, ¿quién es Eugenio?». Por el teléfono escuché su suspiro, pesado como si cargara el mundo entero. «Eugenio es un capo muy conocido en el negocio de químicos y contrabando», dijo, con voz baja. «Si Raúl está haciendo tratos con él, seguro no es nada limpio. Tiene que tener cuidado, Teresa, mucho cuidado». Solté el teléfono, con las piernas flojas. Una puerta oscura se acababa de abrir frente a mí y supe que estaba parada al borde de un abismo. Unos días después, la salud de Camila empeoró. Una noche la escuché despertarse sobresaltada, jadeando como si el aire se le escapara de los pulmones. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama, empapada en sudor, con la mano en el pecho y los ojos desorbitados. «Mamá, no puedo respirar», murmuró, débil. La abracé fuerte, intentando calmarla, pero dentro de mí solo había una idea. Esto no era una enfermedad común.
Mañana te llevo al médico, dije con voz firme sin dejar que me contradijera. No se discute, Camila. Ella me miró cansada, pero al final asintió, aceptando a regañadientes. A la mañana siguiente le mentí a Raúl diciendo que Camila y yo íbamos de compras. Estaba en la cocina, cortando verduras para el almuerzo. El cuchillo se movía con precisión, pero sus ojos eran fríos, como si me escudriñaran. ¿Qué van a comprar tan temprano?, preguntó con voz suave, aunque llena de sospecha. Solo unas cosas pequeñas, respondí, forzando una sonrisa. La niña necesita salir a despejarse. Él asintió, pero su mirada me heló la sangre. Tomé a Camila del brazo y salimos de la casa, con el corazón encogido, temiendo que descubriera la verdad. Llevé a Camila a una clínica privada de prestigio en el centro de la ciudad, donde había llevado a mi madre a consulta muchos años atrás. En la sala de espera, Camila se quedó quieta, con las manos entrelazadas, la mirada perdida. Le tomé la mano, tratando de transmitirle un poco de fuerza, aunque yo misma temblaba. Después de los análisis de sangre y la radiografía de tórax, el médico, un hombre mayor de cabello completamente blanco, me llamó aparte a su despacho. Se acomodó las gafas y me miró con seriedad. «Señora Teresa», dijo con voz grave, «esto no es estrés común. Los resultados muestran que el cuerpo de su hija presenta señales de exposición prolongada a un químico tóxico. Esta condición es muy peligrosa y requiere seguimiento inmediato». Me entregó la hoja con los resultados. Las palabras médicas torcidas parecían bailar frente a mis ojos, pero lo único que escuchaba era el retumbar de mi corazón. Químico tóxico. El sótano. Raúl. Las piezas horribles empezaban a encajar en mi mente. Sostuve el papel con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. «¿Qué quiere decir, doctor? ¿De dónde proviene ese químico?», pregunté con voz entrecortada. Él negó con la cabeza. «Todavía no hemos identificado la fuente, pero debería revisar el entorno en el que vive. Podría venir del aire, del agua o de los alimentos», asentí, aunque en mi cabeza solo aparecía la imagen oscura del sótano. El olor penetrante a químicos, las cajas cerradas y la mirada fría de Raúl cada vez que yo lo mencionaba. Abracé a Camila al salir, escondiendo el terror que me desgarraba por dentro. «Mamá, ¿qué dijo el doctor?», me preguntó con voz débil. «Solo que necesitas descansar y seguir en observación», le mentí, evitando mirarla a los ojos. Sabía que si decía la verdad ahora, Camila no me creería y no podía arriesgarme a que Raúl descubriera mis sospechas. Esa tarde, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz de Enrique sonó urgente y tensa. «Señora Teresa, tengo algo importante. Encuéntreme esta noche en el estacionamiento abandonado, cerca del puente al oeste». Acepté de inmediato, con el corazón desbocado. Le dije a Camila que iría a visitar a doña Rosa y corrí a tomar un taxi hacia el lugar acordado. Bajo la luz mortecina de las farolas, Enrique me esperaba, su figura delgada perdida en la sombra. Me entregó un fajo de fotos en color, sin decir palabra, solo asintió, como indicándome que las mirara enseguida. Tomé las fotos, sintiendo que el corazón se detenía. Eran imágenes del interior del sótano, un sitio en el que nunca se me había permitido entrar. Había frascos de vidrio con líquidos transparentes, otros con líquidos azulados y rojizos, todos alineados en un viejo estante de madera. Un sistema de tubos enredados como telarañas conectaba esos frascos hacia el techo, justo debajo de la habitación de Camila. Al lado, un cuaderno abierto dejaba ver claramente la letra de Raúl: síntomas, cansancio, dificultad para respirar, somnolencia prolongada. Reconocí esa letra al instante, la misma que había escrito tarjetas de felicitación llenas de cariño para mí y para Camila, ahora anotando los síntomas que mi hija sufría. Enrique susurró, tan bajo que tuve que esforzarme para escucharlo. Entré ahí mientras Raúl no estaba. Ha instalado un sistema de nebulización de químicos, señora Teresa. Ese sistema conduce directamente al cuarto de su hija. Este cuaderno es como un diario de experimentos. Me quedé inmóvil, apretando las fotos hasta arrugarlas. ¿Qué le está haciendo a mi hija?,
Pregunté con voz quebrada, las lágrimas a punto de brotar. Enrique negó con la cabeza. Aún no lo sé con certeza, pero esto no es un juego. Debe guardar el secreto absoluto. Si Raúl se entera, destruirá todo a Sentí, aunque por dentro sentía una mezcla abrasadora de miedo, dolor y rabia. Tenía que salvar a Camila, tenía que salvar a Valeria, antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a casa, ya estaba oscuro. Raúl estaba poniendo la mesa. El olor a sopa de pollo inundaba el lugar. Se dio vuelta y esbozó una sonrisa falsa y repulsiva. «Qué bien que llegó justo a tiempo, suegra. Acabo de terminar de preparar la sopa para reponer fuerzas. Siéntese y coma». Miré el cuenco de sopa humeante que me ofrecía. El vapor subía sin parar, pero en mi mente solo aparecían las imágenes de los frascos de químicos en el sótano, las líneas escritas en su cuaderno. El aroma de la sopa de pronto me dio náuseas. Empujé suavemente el cuenco, fingiendo cansancio. «No me siento bien, no quiero comer». Luego me levanté y abracé fuerte a Valeria. La niña levantó la vista hacia mí, con sus ojos inocentes. «Abuela, ¿qué le pasa? ¿Está cansada?» Sonreí, le di un beso en la frente, pero mi corazón latía con fuerza descontrolada. «Estoy bien, mi amor», le dije, aunque en mi cabeza solo resonaba un pensamiento. Tengo que actuar antes de que él lo haga. Después de esa noche de terror, no pude pegar un ojo. Cada pequeño ruido en la casa, desde el viento colándose por la rendija de la puerta hasta el sonido de Camila moviéndose en su cuarto, eran como cuchilladas en mi pecho. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, decidí que debía decir la verdad. No podía esperar más. No podía dejar que Enrique o cualquiera me detuviera. Tenía que advertir a Camila, sacarla de la trampa que Raúl había tendido. Esperé a que Raúl saliera, diciendo que iba a entregar material en una obra. Cuando el ruido de su camión desapareció en el callejón, llevé a Camila a la cocina y cerré la puerta con llave. El aire en la cocina se sentía pesado. El aroma del café de esa mañana todavía flotaba, pero no era suficiente para calmar mi corazón acelerado. «Camila», dije, tratando de mantener la voz lenta y clara, «necesito hablar contigo de algo importante. Sospecho que Raúl está haciendo algo extremadamente peligroso en el sótano. Tu salud empeora cada día, y no es por estrés». La miré directo a los ojos, esperando que entendiera la gravedad en mi mirada. Pero Camila solo me miró sorprendida, y enseguida esa sorpresa se transformó en una sonrisa amarga y cansada. «¿Mamá?», respondió con voz débil pero llena de fastidio. «Ya empezó otra vez. Raúl es mi esposo, él me quiere. Por favor, no invente esas cosas absurdas, ¿sí?». Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Le tomé la mano con fuerza, intentando mantener la calma. «Camila, no estoy inventando. Alguien vio con sus propios ojos cosas extrañas en el sótano. Tienes que creerme». Pero no podía hablarle de las fotos de Enrique, ni del sistema de tuberías, ni de los frascos químicos. Tenía miedo de que si lo decía, Camila no me creyera. O peor, que se lo contara a Raúl. ¿Quién? ¿Quién le llenó la cabeza de tonterías? Camila apartó mi mano alzando la voz, llena de enojo. «Él es mi esposo. Usted está insultando tanto a él como a mí». Me quedé paralizada, sin poder responder. Sabía que Camila no lo aceptaría fácilmente, pero su rabia aún me dolía. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Raúl entró con una canasta de verduras frescas. Un olor a cebolla salía de ella. Se detuvo al ver la tensión entre madre e hija. Sus ojos pasaron rápidamente de mí a Camila. «¿Qué pasa aquí, suegra e hija?», preguntó con voz tranquila, aunque alcancé a notar un destello de alerta en su mirada. Camila, en un arranque de enojo, se volvió hacia él, como si buscara un aliado. «Mira, mamá vuelve a decir que en el sótano de la casa hay algo peligroso, que tú me estás haciendo daño. Ya no lo soporto más». Sus palabras fueron como un golpe directo en el pecho. Me quedé helada, mirando a Raúl, esperando su reacción. Él se quedó quieto un segundo, y luego su rostro cambió. No era la rabia que yo esperaba, sino un gesto de dolor, de herida, actuado a la perfección. Se acercó a mí.
con los ojos brillosos como si estuviera a punto de llorar. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿cómo puede pensar tan mal de mí? Yo siempre la he considerado como a mi propia madre». Me quedé sin palabras. Su actuación era tan buena, tan real, que hasta yo misma estuve a punto de dudar. Camila se apresuró a abrazar el brazo de su esposo, mirándome con ojos que mezclaban reproche y desilusión. «Mamá, por favor, ya basta», dijo con la voz entrecortada. «Él ha sido bueno conmigo, bueno con Valeria. No complique más las cosas». Me quedé ahí parada, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Quería gritar, quería decir que Raúl era un demonio disfrazado de hombre, pero sabía que si hablaba ahora, Camila no me creería. Ella ya había caído bajo su hechizo, cegada por su sonrisa falsa y sus palabras dulces. Ese almuerzo fue tan pesado como el plomo. Me senté frente a Raúl y Camila, pero el aire en la cocina era tan frío como una morgue. Raúl comía cabizbajo, suspirando de vez en cuando con tristeza, como si fuera víctima de un malentendido. Camila estaba completamente distante, evitando mi mirada a propósito, hablándole solo a Valeria sobre sus tareas escolares. Yo miraba a la niña, a su sonrisa inocente, y el corazón se me partía. Valeria no sabía nada de la oscuridad que se cernía sobre esta familia, y yo no sabía cómo protegerla sin romper aún más mi relación con Camila. Las cosas empeoraron al día siguiente. Cuando fui al mercado a comprar algo de comida, doña Rosa, la vecina de siempre, me detuvo y chasqueó la lengua. «Doña Teresa, no le tenga desconfianza a Raúl. Ese muchacho es un buen hombre, de los que casi no hay. ¿Es cierto que usted le está poniendo las cosas difíciles?». Me quedé helada, como si me hubieran echado un balde de agua fría. «¿Quién le dijo eso?», pregunté con la voz temblorosa. Ella se encogió de hombros. «Pues todo el vecindario ya anda murmurando. Raúl dice que usted lo anda sospechando, que hace sufrir a su esposa. No sea tan desconfiada, porque al final se va a ganar el resentimiento de sus hijos». Me quedé de piedra, entendiendo que Raúl ya había empezado su teatro. No solo manipulaba a Camila, sino también a los demás, convirtiéndome en una suegra autoritaria y paranoica ante los ojos de todos. Esa tarde, una vieja amiga, Elena, me llamó por teléfono. «Teresa, me enteré de que estás molestando a Raúl, pero él trata muy bien a Camila, no seas tan dura». Apreté el teléfono con rabia, sintiendo que me traicionaban una vez más. Raúl había regado su versión, y ahora yo era la villana ante la gente que me había conocido toda la vida. Traté de explicarme, pero mi voz se quebró. «Elena, tú no entiendes. Hay cosas que no sabes». Pero ella solo suspiró. «Teresa, tranquilízate. No dejes que tus emociones te cieguen». Me senté sola en el porche, mirando el cielo teñido de rojo por el atardecer sobre la calle angosta. Raúl estaba adentro. Con ternura le daba de comer a Camila y jugaba pacientemente con Valeria. Reía, decía palabras dulces y para todos, él era un esposo y un padre perfecto. Pero yo era la única que sabía que, detrás de esa sonrisa, se escondía un demonio. Una noche tarde, cuando las luces de la calle en el callejón ya se veían apagadas, mi teléfono vibró con un número desconocido. Dudé en contestar, con el corazón inquieto. La voz de Enrique sonó, urgente, y con una tensión que nunca le había escuchado. «Señora Teresa, tiene que verme de inmediato. Tengo nuevas pruebas, muy graves». Sus palabras fueron como un cuchillo helado, cortando la calma de la noche. Sentí mi corazón latir con fuerza. Un mal presentimiento se encendió. Le mentí a Camila diciéndole que iba a visitar a doña María porque estaba enferma, y enseguida pedí un taxi, lanzándome a la oscuridad para llegar a una cantina pequeña, en las afueras de Querétaro. La cantina estaba escondida detrás de un callejón angosto. Un letrero de madera desgastado brillaba débilmente bajo la luz intermitente de un neón. Entré. El aire pesado olía a cerveza y cigarro. Enrique ya estaba sentado en un rincón oscuro, la gorra visera baja cubriendo casi la mitad de su rostro marcado por la vida. Frente a él había una grabadora pequeña y vieja, puesta sobre la mesa como una prueba de pecado. No dijo nada, solo me miró con ojos pesados y apretó el botón de play. La voz fría y cruel de Raúl sonó, tan clara que parecía estar parado a mi lado. «Si el envenenamiento lento no funciona, voy a usar el plan B. Una explosión de gas.
todos pensarán que fue un accidente en la cocina. Todo el dinero del seguro de vida será mío. Sentí como el cuerpo entero se me helaba. La sangre parecía congelarse. Otra voz, ronca y llena de autoridad, se escuchó. Sin duda era Eugenio. Hazlo rápido, no dejes ninguna huella. Yo no quiero estar metido en esto. Me llevé la mano al pecho, como si el aire me faltara. Raúl, a quien alguna vez consideré como un hijo, planeaba matar a mi hija solo por el dinero del seguro. No solo la estaba envenenando poco a poco, sino que también estaba dispuesto a provocar una explosión para encubrir su crimen. Miré a Enrique, mis ojos nublados de lágrimas. ¿Él de verdad dijo eso? Enrique asintió y empujó hacia mí una memoria USB pequeña. Aquí está la copia, guárdela bien, dijo con voz grave pero firme. Es la prueba clave, no podrá negarlo. Tomé la USB con las manos temblando como si sostuviera una bomba. De regreso a casa, sentada en el taxi, las luces de la calle pasaban por la ventana, pero en mi mente solo resonaba la voz de Raúl repitiendo: una explosión de gas. Pensaba en Camila, en esas noches en que apenas podía respirar, en Valeria creciendo en una casa que yo creía segura. Me dolía el alma, no solo por la crueldad de Raúl, sino también por mi propia ceguera. Había permitido que mi hija viviera al lado de un hombre así, que tuviera en sus manos la vida de quienes más amaba. Cuando entré a la casa, Raúl estaba sentado en la sala. El televisor sonaba, pero sus ojos estaban fijos en mí, filosos como cuchillos. ¿Dónde estuvo a estas horas?, preguntó, con un tono tranquilo pero cargado de sospecha. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero fingí calma. Fui a casa de doña María. No se siente bien. Me miró fijo unos segundos, como si quisiera atravesarme con la mirada, y luego sonrió con frialdad. Debería descansar más. No se preocupe por cosas que no valen la pena. Sus palabras eran una advertencia disfrazada, y me estremecieron. Asentí y caminé rápido hacia mi cuarto, con el corazón golpeando como un tambor. Sabía que empezaba a sospechar de mí, y que mi tiempo se estaba acabando. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama, todavía apretando la USB en la mano. Pensé en los años que pasaron, cuando crié sola a Camila, trabajando hasta el cansancio para darle una vida mejor. Creí que Raúl era la recompensa a todos esos sacrificios, un hombre que la amaría y protegería. Pero ahora solo veía a un demonio disfrazado de hombre, y yo misma lo había dejado entrar en nuestras vidas. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero las sequé enseguida. No podía permitirme ser débil, no ahora. Tenía que ser fuerte, por Camila, por Valeria. Al día siguiente, Raúl volvió a interpretar el papel del esposo ejemplar. Preparó un desayuno abundante. El olor a pan tostado y café llenaba la cocina. Camila, sin saber nada de la verdad aterradora, lo miraba con ojos conmovidos. Él es tan bueno conmigo y mamá siempre piensa mal de él, dijo, volteando hacia mí con un tono de reproche. Yo solo guardé silencio, observando cómo la niña comía cada cucharada de avena, pero en mi mente resonaba la voz de Raúl en la grabación. Una explosión de gas. Pensé en el tanque viejo en la cocina, en la forma en que Raúl solía revisarlo con un cuidado inusualmente meticuloso. Sentí un nudo amargo en la garganta, como si estuviera frente a una bomba de tiempo. Al caer la tarde, Enrique me envió otro mensaje desde un número diferente. Venían adjuntas unas fotos. Raúl y Eugenio frente a una pequeña tienda de gas, con miradas tensas. La mano de Raúl sosteniendo un papel que parecía un contrato. La nota de Enrique solo decía: están planeando el plan B. Abrí las fotos en el teléfono, ampliando cada detalle. Raúl estaba allí, con el rostro frío, sin rastro del esposo amoroso en el que Camila confiaba. Eugenio, con su traje caro, miraba alrededor como un depredador. Cerré el teléfono, guardé las fotos en mi bolso, con las manos temblando. Cada imagen era otra pieza del rompecabezas macabro, y supe que no podía esperar un minuto más. A la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas clareaba, fui a la oficina de la licenciada Ramírez,
una abogada madura que conocía desde mis días vendiendo pan en el mercado. La señora Ramírez tenía un rostro severo, una mirada aguda, pero transmitía una empatía que me hacía confiar en ella. Me senté en su pequeña oficina, con las manos temblorosas, contándole todo. Desde la mancha de agua en el techo, la advertencia de Manuel, las fotos de Enrique, hasta la grabación escalofriante. Le mostré la historia clínica de Camila, con esas líneas frías sobre químicos tóxicos y la memoria USB con la voz de Raúl. La licenciada escuchó, su rostro endureciéndose cada vez más, las manos entrelazadas sobre el escritorio, como conteniendo la ira. Finalmente habló, con voz grave pero firme. Señora Teresa, podemos presentar la demanda de inmediato. Estas pruebas son muy fuertes, pero prepárese, Raúl va a contraatacar con todo. Hará lo que sea para protegerse. Asentí, con la sensación de estar frente a una encrucijada sin retorno. Firmé la demanda. Cada trazo era como una declaración de guerra contra Raúl, contra la oscuridad que había envuelto a mi familia. Al dejar la pluma, sentí un peso salir de mis hombros, pero al mismo tiempo nació un nuevo miedo. Sabía que esta batalla no sería fácil y el precio podía ser la ruptura con Camila, que aún seguía ciegamente confiando en su esposo. El primer día en la corte, el cielo de Querétaro estaba gris. Las nubes pesadas cubrían todo, como reflejo del ánimo sombrío en mi interior. Llevé a Camila conmigo, aunque en el camino ella no dejaba de murmurar. Mamá, estás destruyendo mi felicidad. ¿Por qué no nos dejas en paz? Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Apreté su mano, intentando mantener la calma en mi voz. Camila, solo quiero lo mejor para ti. Lo entenderás, te lo prometo. Pero su mirada, llena de dudas y de dolor, me hizo sentir que estaba perdiendo a la hija que había protegido toda mi vida. En la sala del tribunal, el aire era sofocante hasta hacerse insoportable. Los viejos bancos de madera estaban llenos, desde el personal del juzgado hasta algunos vecinos curiosos. Raúl apareció, vestido con un traje gris elegante, el rostro tan sereno que daba miedo. Incluso sonreía cortésmente a quienes le rodeaban, como si aquello fuera una reunión normal. A su lado iba un joven abogado, el pelo peinado, la mirada afilada, con el aspecto de un zorro viejo en un traje caro. Me senté junto a la señora Ramírez, con las manos apretando los brazos de la silla, sintiéndome como si entrara en una batalla que no estaba segura de poder ganar. El juicio comenzó. Raúl alzó la cabeza y me miró con una expresión a la vez desdeñosa y condescendiente, como si yo fuera una anciana paranoica, una pobre loca. El abogado de él se levantó, la voz pulida como la de un actor profesional. Señoría, mi representado, el señor Raúl Sánchez, es un esposo devoto, un padre amoroso. Las acusaciones de la señora Teresa no solo carecen de fundamento, sino que son producto de los celos y la paranoia. Me mordí el labio, intentando contener la ira que brotaba en mi interior. Hizo subir al estrado a un médico impostor, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y voz monótona, como si leyera de memoria. La señorita Camila tiene antecedentes de depresión, dijo. Suele automedicarse con somníferos en exceso, lo que provoca síntomas como fatiga y dificultad para respirar. Apreté las manos hasta clavármelas en la piel. Era una mentira descarada, pero la calma en el rostro de Raúl me heló la sangre. Él lo había preparado todo demasiado bien. A continuación, el abogado llamó a la señora Rosa, mi vecina, a declarar. La señora Rosa, que antes bromeaba conmigo sobre que Raúl escondía oro en el sótano, ahora estaba allí con la mirada vacilante. La señora Teresa suelta muchas tonterías, dijo, con voz baja pero clara. Siempre sospecha de Raúl. Dice que hace cosas turbias. Creo que ella siente envidia de la felicidad de su hija. Me quedé paralizada, sintiéndome traicionada una vez más. La señora Rosa, con quien antes compartía mis panes caseros, ahora repetía las palabras que Raúl le había susurrado. La sala empezó a cuchichear y todas las miradas se volvieron hacia mí con escepticismo. Me mordó el labio hasta saborear la sangre, tratando de mantener la compostura, pero por dentro se desataba una tormenta.
Camila se sentó a mi lado, al principio mirando a Raúl con ojos llenos de confianza. Pero al oír las mentiras del médico impostor y las falsedades deformadas de la señora Rosa, sus ojos comenzaron a enrojecerse. Vi sus manos temblar, aferrarse al borde del asiento, como si contuviera una oleada de emociones que intentaba reprimir. El clímax llegó cuando el abogado de Raúl concluyó, con voz cortante: «Señoría, en realidad la suegra de mi representado ha inventado todo, solo para destruir el matrimonio feliz de ellos». Camila no pudo soportarlo más. Rompió a llorar desconsoladamente, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros convulsionando. Su llanto resonó en la sala en un silencio pesado, como un grito de dolor y decepción. Miré a mi hija, con el corazón hecho pedazos. Quería correr a abrazarla, decirle que yo solo quería protegerla, pero sabía que aquel no era el momento. Miré a Raúl y lo vi inclinar la cabeza, fingiendo tristeza, aunque la comisura de sus labios se curvó ligeramente, como si disfrutara de la victoria. Su falsedad me daban ganas de gritar, de abalanzarme y arrancarle esa máscara. Pero la señora Ramírez puso la mano sobre mi hombro, con la mirada firme. «Cálmese, señora Teresa. Tendremos oportunidad de contraatacar». Asentí, tragando la rabia y el dolor, aunque por dentro sentía que lo estaba perdiendo todo: la confianza de Camila, el apoyo de los demás y hasta la sensación de seguridad dentro de mi propia familia. La audiencia fue aplazada. Al salir al pasillo, tomé la mano de Camila. Ella seguía sollozando, con las lágrimas empapando su manga. «Mamá», susurró, con la voz entrecortada. «¿Acaso me equivoqué?». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Abracé fuerte a Camila, sintiendo su frágil cuerpo en mis brazos. «No estás equivocada, mi amor», le dije con la voz temblorosa. «Voy a demostrarte la verdad. Te lo prometo». Los días de espera para la siguiente audiencia pasaron como una pesadilla interminable. Casi no dormía ni comía. Solo me quedaba en mi pequeño cuarto, aferrada a la memoria USB con la grabación de Raúl, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Cada noche escuchaba la tos seca de Camila desde la habitación de al lado, y cada tos era un recordatorio de que el tiempo de mi hija se estaba agotando. Pensaba en Valeria, en su sonrisa inocente, y me partía el alma saber que podía perder a ambas si no actuaba a tiempo. Pero mi mayor miedo no era Raúl, sino la posibilidad de que Camila nunca me perdonara, que jamás creyera que el hombre al que amaba era en realidad un monstruo. Yo y la licenciada Ramírez trabajábamos sin descanso. Nos reuníamos cada día en su pequeña oficina, donde el olor a papel viejo y café negro se mezclaban. La señora Ramírez, con su mirada aguda y voz serena, me ayudaba a organizar todas las pruebas. La historia clínica original de Camila, con el sello rojo del hospital, fue fotocopiada cuidadosamente, demostrando que ella estaba completamente sana de mente, sin ningún antecedente de depresión como Raúl había inventado. Las fotos de Enrique fueron impresas en tamaño grande, con detalles tan nítidos que resultaban aterradores. Los frascos de químicos brillando bajo la linterna, el sistema de tuberías enredado como una telaraña, y la página del cuaderno con la letra de Raúl, donde describía los síntomas que él mismo había provocado en mi hija. La memoria USB con la grabación fue copiada en varias versiones, una para el tribunal, otra para la policía y una que guardaba yo en el bolsillo de mi abrigo como un amuleto. Llamé a Manuel, rogándole que testificara. Dudó con la voz temblorosa al teléfono. «Señora Teresa, no quiero meterme en problemas, pero no puedo olvidar ese olor a químicos en el sótano. Lo haré, por usted y por Camila». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Sabía que tenía miedo, pero su valentía fue un destello de luz en la oscuridad que me rodeaba. El día de la segunda audiencia, la sala estaba abarrotada de gente. Los vecinos curiosos, desde doña Rosa hasta Elena, se apretaban en los bancos de madera, murmurando en voz baja. Entré con la mano de Camila entre las mías, pero ella mantenía la distancia, con la mirada perdida. «Mamá, vine porque tú lo pediste», dijo con voz fría. «Pero sigo sin creer que Raúl hiciera eso». Sus palabras fueron como un cuchillo,
pero solo apreté más fuerte su mano, conteniendo el dolor. Solo espera y verás, entonces entenderás, respondí con la voz temblorosa. Raúl entró en la sala del juicio, aún con esa confianza habitual. Vestía un traje gris, el pelo peinado y hasta saludó con la cabeza a algunos vecinos como un caballero. Intentó tomar la mano de Camila al pasar, pero esta vez la niña la retiró con decisión, con una mirada de leve desconfianza. Ese pequeño gesto hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si se hubiese abierto una grieta en el muro ciego de la niña. El juicio comenzó. La abogada Ramírez se puso en pie, su voz tranquila pero afilada como un cuchillo. Presentó las pruebas una por una, despacio y con claridad, para que nadie pudiera ignorar la verdad. Primero presentó el historial médico de Camila, con la firma y el sello del doctor, y desmontó la mentira de que la niña sufría depresión o que se había tomado somníferos por voluntad propia. La señorita Camila Sánchez no tiene ningún antecedente de trastorno mental, dijo la señora Ramírez. Su voz resonó en la sala en silencio. Los síntomas que padece, cansancio, dificultad para respirar, somnolencia prolongada, son el resultado de la exposición a sustancias químicas tóxicas. Luego hizo proyectar en la pantalla unas fotos de Enrique. La sala quedó en un silencio absoluto cuando apareció la imagen del sótano. Frascos de vidrio con líquidos incoloros, verde pálido y rojo oscuro, una red de tuberías serpenteando hasta el techo, justo bajo el dormitorio de Camila, y una libreta con la letra de Raúl, donde anotaba los síntomas como si fuera un informe científico. Escuché susurros entre la gente, vi a la señora Rosa llevarse la mano a la boca, con los ojos llenos de pánico. Raúl estaba sentado, la cara impasible, pero noté que apretaba con fuerza el borde de la silla, las articulaciones de los dedos blanqueadas. Por último, la señora Ramírez pidió al tribunal que reprodujeran una grabación. La voz de Raúl sonó, fría y cruel. Si el envenenamiento lento no funciona, voy a usar el plan B. Una explosión del tanque de gas. Todos pensarán que fue un accidente de cocina. La respuesta de Eugenio, ronca y malvada, fue: hazlo limpio. No dejes ningún rastro. El ambiente en la sala se congeló. Los vecinos que antes defendían a Raúl ahora se miraban entre sí, con el rostro pálido. Miré a Camila y la vi cubrirse la cara. Sus hombros temblaban. La señora Ramírez llamó a Manuel al estrado. El plomero, de aspecto amable, subió, sujetando la gorra con las manos por la tensión. Contó con detalle lo ocurrido ese día, desde el olor intenso a químicos en el sótano hasta el momento en que comprendió que había algo terrible. Le dije a la señora Teresa que se fuera de la casa de inmediato, dijo, con la voz temblorosa pero clara, porque supe que lo que había en el sótano no eran herramientas normales. Enrique también testificó, con voz firme, afirmando que había seguido a Raúl durante semanas, que fotografió sus encuentros con Eugenio y que se coló en el sótano para recoger pruebas. Vi el sistema de pulverización de químicos, dijo, y sé que estaba diseñado para envenenar lentamente a la señorita Camila. El abogado de Raúl se puso de pie e intentó contradecir débilmente. Todo es conjetura. La grabación podría haber sido manipulada. Las fotos no prueban nada, pero su voz sonó poco convincente, y se le veía el sudor perlado en la frente. La señora Ramírez sonrió fríamente y mostró el USB original. Estamos listos para que un perito técnico lo examine aquí mismo, dijo. El juez asintió y se llamó a un experto. Pocos minutos después, este confirmó. La grabación no presenta signos de edición. Es el original. La voz de Raúl volvió a sonar en la sala, clara como el día. Si envenenar no funciona, haremos explotar el tanque de gas. Ya no hubo más murmullos. Raúl se levantó de golpe, con el rostro enrojecido, gritando: «Esto es una conspiración, me están difamando». Pero el martillo del juez retumbó, exigiendo orden. Lo miré y vi cómo su falsa calma se desmoronaba, dejando al descubierto un rostro torcido, lleno de pánico. Había perdido, y lo sabía. En medio de la sala, Camila ya no pudo contenerse. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, sollozando. «Mamá, lo siento. Estuve ciega demasiado tiempo». La apreté contra mi pecho con las lágrimas resbalando por mis mejillas. «No pasa nada, hija mía», susurré. «Lo único que quiero es que estés a salvo».
Sentí su cuerpo frágil entre mis brazos y por primera vez en muchos meses vi un destello de esperanza. Había visto la verdad, aunque esa verdad fuera dolorosa. Del otro lado, Raúl era retenido por la policía al mostrar señales de perder el control. Se retorcía, gritaba palabras sin sentido, pero ya nadie le creía. Los vecinos que antes lo defendían ahora bajaban la cabeza, con la mirada cargada de vergüenza. La farsa de Raúl había terminado, y la verdad quedaba expuesta, nítida e irrefutable. Unos días después del segundo juicio, la policía acordonó el callejón que llevaba a nuestra casa. Desde lejos, observé los patrulleros estacionados, las luces rojas y azules parpadeando en el atardecer. Agentes con trajes protectores y máscaras selladas sacaban del sótano bidones de químicos, tramos de tuberías y cajas de cartón que Raúl siempre llamó herramientas viejas. Cada objeto que sacaban era como una puñalada en mi pecho, recordándome mi propia ceguera. Los vecinos se agolpaban para mirar. Aquellos que antes lo defendían y me observaban con sospecha, ahora solo negaban con la cabeza, murmurando. Al final, doña Teresa decía la verdad. Increíble. Doña Rosa, la que me llamaba paranoica, bajó la vista al cruzar su mirada con la mía, como queriendo pedirme perdón sin atreverse a decirlo. Me quedé en un rincón, abrazando fuerte a Valeria, intentando taparle los ojos para que no viera a su padre siendo esposado y subido a la patrulla. Raúl ya no tenía aquella seguridad de siempre. Se retorcía, con la mirada perdida, pero las esposas de acero lo mantenían sujeto. Valeria me miró con sus ojitos inocentes y preguntó: «Abuela, ¿por qué se llevan a papá?». Solo pude estrecharla más fuerte, mientras las lágrimas corrían silenciosas por mi rostro. «Papá tiene que irse por un tiempo, cariño», le susurré con la voz entrecortada. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 6 años que su padre había intentado matar a su madre? ¿Cómo decirle que la casa donde había jugado ahora era una escena del crimen? El último juicio fue rápido, como si la verdad fuera demasiado clara para alargarlo. La sala estaba llena, pero ya no había susurros. Todos guardaban silencio, esperando la sentencia. La policía presentó los peritajes. Los químicos del sótano eran toxinas capaces de provocar insuficiencia respiratoria crónica, coincidiendo por completo con los síntomas de Camila. El cuaderno fue confirmado como escrito por Raúl, con cada línea detallando fríamente los síntomas que había provocado en su esposa. La grabación, con la voz cruel de Raúl y Eugenio, fue certificada como auténtica, sin rastros de edición. Yo me quedé allí, escuchando cada palabra, sintiendo cómo una losa pesada se levantaba de mi pecho. Pero al mismo tiempo, un nuevo dolor me atravesaba al mirar a Camila. La niña se sentó a mi lado, el rostro pálido, las manos entrelazadas con fuerza. Cuando Eugenio fue escoltado al tribunal, intentó negar los cargos con voz ronca. «Yo no sé nada del plan de Raúl, solo vendo productos químicos». Pero las fotos de Enrique lo habían expuesto todo. Las reuniones secretas, los apretones de mano y el papel que parecía un contrato que Raúl sostenía frente a la tienda de gas. El abogado de Raúl se levantó, tratando de defenderlo desesperadamente. «Señoría, mi cliente solo estaba realizando un experimento científico. No tenía intención de hacer daño a nadie». Pero sus palabras sonaban débiles, ridículas, y nadie en la sala creyó ya esa historia. Incluso los vecinos que antes defendían a Raúl bajaron la cabeza, con la mirada llena de vergüenza. El juez golpeó el mazo. Su voz firme resonó en la sala silenciosa. Raúl Sánchez, el acusado, es condenado a 25 años de prisión por conspiración para asesinar. Eugenio Morales, el acusado, recibe 18 años de prisión por complicidad y posesión ilegal de productos químicos. Al escuchar la sentencia, Raúl gritó como loco: «Todo es una mentira, yo amo a mi esposa». Se retorció, intentando lanzarse hacia Camila, pero la policía lo redujo rápidamente y lo sacó de la sala. Las esposas brillaban bajo la luz, como un punto final a la obra que él había representado durante demasiado tiempo. Lo miré alejarse sin sentir alivio, solo un dolor profundo. El hombre al que alguna vez vi como un hijo, en quien confié, ahora era un criminal, y mi familia había pagado un precio demasiado alto para descubrir su verdadero rostro. Camila agachó la cabeza,
los hombros temblándole. No lloraba, pero su mirada estaba vacía, como si toda su fe se hubiera roto. Le tomé la mano y le pregunté suavemente: «Camila, ¿estás bien?». La niña se volvió hacia mí, con la voz ahogada. «Mamá, si no fuera por ti, quizá yo ya…». No terminó la frase, solo me abrazó llorando. La abracé con fuerza, las lágrimas también resbalaban por mi mejilla. «Estoy aquí, mi amor», susurré, «siempre estaré aquí». En ese momento sentí que recuperaba a Camila, la hija que temía haber perdido para siempre. Nuestras lágrimas se mezclaron, no solo de dolor, sino también de liberación tras una pesadilla prolongada. Inmediatamente después del juicio, Camila presentó la demanda de divorcio. Con las pruebas irrefutables, el tribunal la aprobó rápidamente. La custodia de Valeria quedó, por supuesto, para Camila, y Raúl nunca volvería a tener la oportunidad de acercarse a la niña. Cuando salimos del tribunal, Valeria corrió hacia nosotras y se lanzó a los brazos de su madre y míos. «Abuela, mamá», preguntó la niña con ojos inocentes y llenos de dudas. «¿Dónde está papá?». Me arrodillé, la abracé con fuerza y sentí un dolor agudo en el corazón. «Papá tiene que irse muy lejos por mucho tiempo, mi amor», le dije, intentando mantener la voz tranquila. «Pero la abuela y mamá siempre estarán aquí contigo». Valeria asintió, aunque sabía que no entendía todo. ¿Cómo podría una niña de 6 años comprender la crueldad de su padre? Después de todo lo ocurrido, supe que no podíamos seguir viviendo en la casa antigua. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada crujido del piso traía recuerdos de aquellos días horribles. El olor penetrante de productos químicos, las noches en vela escuchando la respiración entrecortada de Camila y la mirada falsa de Raúl. Aquella casa, aunque alguna vez fue el lugar donde mi hija y yo construimos recuerdos hermosos, ahora solo era una sombra de dolor. Decidí venderla, aunque no fue fácil. Me quedé por última vez en la cocina, mirando la mesa de madera donde solía preparar café cada mañana, y sentí un dolor profundo, pero también una liberación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, por Camila, por Valeria y por mí misma. Con el dinero de la venta de la casa, las 3 nos mudamos a un pequeño pueblo costero, lejos de Querétaro, donde nadie conocía nuestra historia. Era un lugar tranquilo, con calles llenas de árboles, el sonido constante de las olas y vecinos que siempre sonreían con amabilidad. La nueva casa que alquilamos era pequeña pero acogedora, con un porche que daba al mar, donde la luz de la mañana iluminaba los arbustos de flores silvestres. La primera mañana allí me levanté temprano, preparé una olla de café de olla y el aroma familiar me hizo sentir en paz. Camila y Valeria aún dormían, pero yo ya me había puesto a limpiar, quitando el polvo de los marcos de fotos familiares. Las colgué en la pared, imágenes de Camila de niña, riendo junto al limonero del jardín, fotos de Valeria y yo horneando juntas. Pero todas las fotos donde aparecía Raúl las guardé en silencio en una caja vieja, cerrada con llave, como si quisiera encerrar también esa parte dolorosa de nuestro pasado. Camila consiguió un trabajo como maestra en la escuela primaria local. Vi cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus alumnos, de cómo la hacían reír con sus preguntas ingenuas. «Mamá, creo que pertenezco a este lugar», me dijo una tarde, mientras las 2 estábamos en el porche mirando a Valeria correr por la arena. Sonreí, tomé su mano y sentí el calor de su piel frágil. Su salud empezaba a mejorar gracias a las revisiones médicas y al aire puro del mar. Los dolores de cabeza se habían reducido y su sonrisa, aunque todavía cansada, empezaba a regresar. Por mi parte, decidí volver a abrir un pequeño puesto de pan dulce justo en el porche de la casa. Cada mañana me levantaba temprano, amasaba y horneaba los panes tradicionales, conchas, empanadas y el flan que a Camila le gustaba desde niña. Preparaba café de olla, ponía una jarra grande sobre el mostrador y los vecinos empezaban a pasar, comprando pan y conversando. «Doña Teresa, su pan está tan rico como el de antes en el mercado de Querétaro», me dijo una anciana. Su sonrisa bondadosa me llenó de calor. El puesto no solo era una manera de ganarme la vida, sino también una forma de reencontrarme conmigo misma, de recuperar la alegría en esas pequeñas cosas que había perdido en los días más oscuros.
La vida poco a poco fue tomando su rumbo. Valeria rápidamente hizo amigos en el pueblo. Cada tarde salía corriendo a la playa con su cometa de colores, y su risa se mezclaba con el rumor de las olas. Yo la observaba desde el porche, y sentía una felicidad frágil pero verdadera. Había momentos, cuando el atardecer pintaba de oro el mar, en los que Valeria me miraba, agitaba la mano y gritaba: «Abuela, mírame». Yo le devolvía el saludo con lágrimas brillando en mis ojos, no de tristeza, sino por saber que, a pesar de todo, seguía conservando su inocencia. Una tarde, mientras el sol rojo se hundía en el horizonte, Camila salió al porche y se sentó a mi lado. Me tomó fuerte de la mano, con la mirada fija en la distancia, donde Valeria jugaba. «Mamá», dijo con voz grave pero firme, «nunca volveré a ser ciega. Gracias por salvarnos a las dos». Sus palabras fueron como una brisa fresca que aliviaba las cicatrices de mi corazón. Apreté su mano, sonreí, y una lágrima de felicidad rodó por mi mejilla. «Solo hice lo que una madre debe hacer, hija mía», respondí con la voz entrecortada. Camila apoyó su cabeza en mi hombro, y en ese instante sentí que recuperaba a la hija que temía haber perdido para siempre. Esa noche, después de que Valeria se quedó profundamente dormida, me senté en el porche escuchando el sonido constante de las olas. Saqué un cuaderno nuevo y escribí las primeras líneas. La familia no siempre es el lugar más seguro, pero cuando uno se atreve a enfrentar la verdad, puede salvar a quienes ama, y de entre las cenizas siempre brotará un nuevo comienzo. Escribía no para olvidar el pasado, sino para recordarme a mí misma que habíamos superado la oscuridad y encontrado la luz. Los días de terror en Querétaro, las noches en vela por el miedo, las veces que pensé que perdería a Camila, ahora son solo recuerdos. Siguen siendo dolorosos, pero ya no tienen la fuerza para aprisionarnos. La voz de Camila llegó desde dentro de la casa. «Mamá, ven a cenar», mezclada con la risa de Valeria mientras ella fingía perseguirla alrededor de la mesa. Cerré el cuaderno, me levanté y caminé hacia la pequeña casa iluminada por la luz cálida. Miré a Camila, la vi sonreír, vi a Valeria brincar, y supe que aunque el pasado dejó cicatrices imborrables, habíamos encontrado un nuevo comienzo. 3 generaciones de mujeres, yo, Camila y Valeria, escapamos de la oscuridad y ahora caminamos juntas en el sendero de la luz y la esperanza. Después de todo lo vivido, quiero dejar un mensaje. La vida puede golpearnos con traiciones, mentiras y pérdidas que parecen imposibles de reparar. Pero si nos atrevemos a enfrentar la verdad, mantenemos la fe y no aceptamos rendirnos ante la oscuridad, la justicia terminará por salir a la luz. El amor y la fortaleza son la fuerza que nos permite atravesar la tormenta, proteger a los nuestros y recuperar la luz en nuestra vida. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Confío en que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.